viene David, lo ve y definitivamente dice: este es a quien Dios ha escogido como rey, porque Dios ha visto el corazón. Y desde ese punto él lo unge, y donde Dios le estaba pidiendo a Samuel que lo ungiera, era de parte de Dios, porque Dios ya había visto su corazón. Desde ese punto hasta el punto de la coronación, por lo que sucedió, por lo que pasó David. Asimismo hicimos la conexión nosotros de la misma forma que hubo un sacrificio allí cuando David fue ungido, así también hubo un sacrificio, Jesús, quien derrama de su sangre, y esa misma sangre que limpia nuestros corazones. Y cuando Dios ve a nuestro corazón que está limpio, sin mancha, sin arruga, justificados completamente por causa del sacrificio de Jesús, no por nuestras acciones, nuestras propias acciones, no, más bien por el sacrificio de Jesús que Dios ve. Y después algo sorprendente Dios dice: entonces es que Él te hace a ti rey y sacerdote para Dios. Ahora te detienes y de lo mismo que le sucedió a David, de ese momento que él fue ungido, que la misma unción, símbolo, el aceite símbolo de la misma presencia del Espíritu Santo, que es lo que sucede en nuestras vidas, donde hay arrepentimiento, donde nosotros venimos, le pedimos a Dios perdón, porque tenemos que pedirle a Dios perdón, ¿sí? Si nosotros sabemos, estamos conscientes de lo que hemos hecho en nuestro pasado. Y Dios quiere, lo primero que Jesús enseñó, diciéndole al sacerdote Nicodemo, le dijo: te es necesario que nazcas de nuevo, te tienes que nacer de nuevo. Aunque allí momentáneamente no lo entendió Nicodemo, pero después ya vemos toda una mejor explicación, lo que implica, lo que significa el nacer de nuevo. Es dejar la vida de antes, el poder decir: Dios, me arrepiento, toma mi vida, muero a mí mismo, a mis pasiones, a mis deseos, y ahora mi vida es tuya. Ahora yo te sigo, ahora me rindo. Todo lo que yo soy lo rindo a tus pies para adorarte, para honrar tu nombre, Señor. Dios ve eso, Dios nos toma. Cuando nosotros tomamos ese paso, Él pone de su presencia, de su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, el mismo proceso por el cual pasó David, donde él, allí mismo vemos en el texto bíblico que el Espíritu de Dios estuvo con él, de la misma forma con nosotros. Pero después hay un tiempo que sucede, que pasa hasta que él es coronado. Y nosotros vemos también en el texto bíblico que a nosotros, a ti y a mí, a todos quienes nos mantengamos fieles, nos espera la corona de la vida. Entonces va a haber una coronación, va a llegar un momento cuando tú y yo estaremos delante de la misma presencia de Dios. Y Dios te verá a los ojos, corazón limpio, sin mancha y sin arruga, para decirte: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que todos anhelamos escuchar, donde esa corona es una corona de premiación, es una corona que Él se la merece. Pero Él mismo ya te ha señalado, Él mismo te ha visto, Él mismo te ha escogido para que tú seas rey y sacerdote. Ahora, en este proceso que nosotros le llamamos la vida, el momento que tú tomaste la decisión, el paso de decirle: Señor, aquí está mi vida, yo quiero servirte, yo quiero ponerte a ti primero, yo quiero que tú seas mi rey, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Hasta ese punto, cuando tú y yo seamos coronados, hay este lapso de tiempo, que es un pleonasmo, es una redundancia, es lapso de tiempo. Durante este tiempo muchas cosas suceden, muchísimas cosas suceden, y la pregunta es que desde este momento, sí, nosotros sabemos y por fe tenemos ya vida eterna, pero no hemos aún recibido esa corona. No hemos recibido, todavía no estamos
por la eternidad delante de Dios, en la presencia de Dios. Todavía sabemos que un día allí vamos a estar. Sabemos que nosotros al cerrar nuestros ojos aquí, allá vamos a estar. Pero en este tiempo, en estos años que tú y yo todavía tenemos, los días que Dios nos llegue a regalar, ¿cómo no tú y yo habremos de vivirlos? Y eso es lo que voy a estar tratando. Vamos a estar viendo lo que David hizo, y de allí nosotros vamos a estar aprendiendo lo que tú y yo debemos estar haciendo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué hizo David después de haber sido ungido? ¿Qué hizo David después de haber sido ungido? Porque dependiendo de lo que él hizo en ese tiempo, eso es también lo que tú y yo debemos hacer. Y voy a tener diferentes puntos. Vamos a ir paso por paso analizando lo que tú y yo debemos hacer para aproximarnos, para que cuando se llegue el día de la coronación. El número 1, mantente fiel en donde te encuentras. Mantente fiel en donde te encuentras. ¿Ves? Porque probablemente tú pienses en ese momento cuando David fue ungido, cuando David, que todos sus hermanos y su papá también se dieron cuenta que Dios lo había escogido y algo extraordinario sucedió en él. No tan solo que le habían dicho que iba a ser el próximo rey, pero fue ungido, que el Espíritu de Dios estuvo con él. Entonces debemos de preguntarnos, definitivamente cambió su vida, dejó de hacer las cosas que él estaba haciendo, fue en busca de algo nuevo. Y vean ustedes lo que sucede con la vida de David. Ahí mismo en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 15 dice: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David continuó pastoreando ovejas. Él siguió haciendo lo mismo. Él se mantuvo. Él fue fiel en lo que estuvo. No abandonó sus responsabilidades, sus obligaciones, no las dejó. Él se mantuvo allí fiel a lo que tenía. Porque en muchas ocasiones nosotros nos hacemos la pregunta: Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y en esa búsqueda abandonamos o dejamos de hacer lo que debemos estar haciendo. Dejamos de ser fieles en lo poco. Y aquí nosotros podemos aprender que debemos mantenernos fiel allí donde te encuentras. Allí en ese trabajo donde estás. Ahí tú mantente fiel. Haz el mejor trabajo que tú puedas hacer. Si tú eres cocinero, cocina los mejores platillos que puedas hacer. Si allí tú estás trabajando en el campo, haz el mejor trabajo, que nadie te señale, que nadie te critique por causa de tu mal trabajo. No, que al ver tu trabajo que digan: hace un trabajo excelente. Algunos de ustedes son gerentes en diferentes lugares. Que ustedes, la forma que usted organiza, la forma que usted maneja el negocio, la forma que usted trata a los empleados, que sea de la mejor manera, pensando siempre en que ahí Dios lo tiene. Allí donde tú estás, mantente fiel. Sé responsable. Allí donde estás. Cada uno de nosotros tenemos diferentes responsabilidades. Hay que mantenernos ahí fieles. Ese es el primer paso. No reniegues, no deseches, no abandones. Vean lo que hizo David. Él, sabiendo que era el próximo rey, él regresa a cuidar las ovejas. Él no renegó, él no dijo: papá, pero ¿por qué voy a regresar a cuidar las ovejas? ¿Acaso no escuchaste? Vino el profeta Samuel, me ungió a mí, a ninguno de los otros hermanos los ungió, a mí se me ungió. Manda a uno de los hermanos, manda a otro, pero no me envíes a mí. ¿Acaso no sabes que yo soy especial? No tomó esa actitud. Él dijo: voy a seguir haciendo lo que tengo delante de mí, eso es lo que voy a estar haciendo. Y después, el punto número 2: no menosprecies los pequeños principios. No menosprecies los pequeños
principios. ¿Ves? Dice allí mismo en el versículo 17 del mismo capítulo: y dijo Isaí a David, a su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Él sabía lo que tenía que hacer. Él no renegó, él fue obediente a su papá. Y en respuesta a esa obediencia, entonces él lleva. Sus hermanos habían sido llamados al ejército, estaban teniendo un conflicto con los filisteos, y él lo que hace, les lleva, va a servirle a sus hermanos. Él, sabiendo que ninguno de sus hermanos había sido elegido como el próximo rey, él sabiendo que él había sido escogido como el próximo rey, él está sirviendo. Ven, él no está menospreciando esos pequeños principios. Es tan fácil para nosotros estar renegando, es tan fácil para nosotros menospreciar en el lugar donde Dios te tiene. Pues cuando tú empiezas a menospreciar en el lugar de donde Dios te tiene, en ese negocio, probablemente tengas ahí tu propia empresa, tu propio negocio, y si empiezas a renegar y lo desechas, dices: es muy poquito, no me está dando lo suficiente, o no sé si esto es lo que debo hacer. Mantente fiel. Tú no menosprecies esos pequeños principios, porque de allí, créeme, de allí donde tú estás, grandes cosas Dios puede hacer. Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Yo tendría unos 12 años y recuerdo que estábamos trabajando en el campo. Yo ya no estaba aquí en los Estados Unidos, solamente fui hasta el 5º año, y fue solamente por unos cuantos meses, y ya. Nunca fui a junior high, nunca fui a high school aquí en Estados Unidos. No, nunca fui. Y solamente pasaba unos meses allá en México, y esos meses era cuando iba allá en la secundaria. Y tenía unos 12 años, y recuerdo que estábamos trabajando en este campo, el campo de Betabel, y estábamos desaijando, y así estaba al lado del pueblo, y yo recuerdo que por todas las mañanas llegábamos súper temprano allí, y llegábamos por las mañanas y veía el autobús escolar pasando por todos los demás niños, y yo veía el autobús escolar y yo trabajando. Imagínate cómo yo me sentía. Imagínate cómo me sentía. Yo me sentía diferente, yo me sentía un poco menos. Decía: yo nunca voy a tener esas mismas oportunidades. Ellos están yendo a la escuela, yo estoy trabajando. Y mis únicas aspiraciones eran nada más seguir trabajando para el resto de mi vida. Y era todo, trabajar en el campo. Eran mis únicas metas que tenía. Nunca menosprecies los pequeños principios. Allí donde tú estás, nunca sabes lo que Dios puede y quiere hacer con tu vida, pero que necesitas mantenerte fiel. No menosprecies ahí donde estás. Ahí donde estás, en el trabajo que tú tienes, no lo menosprecies. Nunca sabes tú quién va a llegar. Nunca sabes tú a quién le vas a servir, con quién vas a hacer un trato. Y en ese trato van a ver, Dios va a darte favor con alguien para que entonces las puertas se abran y entonces tú puedas dar un nuevo paso. Nunca sabes el tiempo, el momento. No menosprecies los pequeños principios. Número 3, reconoce las oportunidades. Entonces tenemos, número 1, mantente fiel en donde te encuentras. Número 2, no menosprecies los pequeños principios. 3, reconoce las oportunidades. Ahí mismo en el versículo 20 dice: se levantó pues David de mañana. Él estaba cumpliendo con sus obligaciones y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras, vean ustedes esto,
mientras él hablaba con ellos, he aquí, aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Sucede exactamente cuando él está cumpliendo con sus obligaciones. Cuando él no está renegando, no está rechazando, no está menospreciando esos pequeños principios. Él llega a este lugar cumpliendo con sus responsabilidades. Él llega a este lugar y sucede que mientras que él cumplía, vean ustedes esta verdad espiritual, mientras que él cumplía con sus responsabilidades, algo más estaba sucediendo. Se estaba abriendo la puerta a una nueva oportunidad. Y aquí es donde uno tiene que identificar, uno tiene que estar al pendiente, uno tiene que reconocer, uno tiene que mantener los ojos abiertos. O como el chapulín colorado con las antenitas de vinil, ¿sí? Tienes que estar allí al tanto para saber qué pasos tú debas de tomar, si es una oportunidad. Después de pasar años de estar trabajando en el asadón y ya haber terminado también la escuela allá en México, terminé como programador de computadoras, pero nada más a un nivel vocacional. Un primo, mientras que trabajamos allí en Nebraska, en Alliance, Nebraska, viene y me dice, sabes, deberías ir al centro comunitario de aquí y estudiar para tu GED. Yo no sabía lo que significaba GED, pero nada más me dijo, mira, para que puedas ir a la universidad. Entonces algo dentro de mí dije, voy a ir. En ese día no había llovido, no pudimos ir a trabajar. Me fui allí al centro comunitario, le pregunté, le dije, quiero sacar mi GED. Entonces me dijo, bueno, si gustas, ven mañana empiezas a tomar el examen. Vine la próxima mañana porque todavía seguía lloviendo y tomé el primer examen. Tomé 5 diferentes exámenes. Cada uno de ellos los fui pasando. Créanme, mi inglés estaba pésimo. Cuando yo tomé el examen para entrar a la universidad, en el área de inglés, ¿saben cuál fue mi calificación? Fue un 2. Entonces el Wasamara dice one coffee, one donut, y Salomon one hamburger, y así. Sí, estaba pésimo mi inglés. Pero en cuestión de una semana y media, yo ya tenía mi GED. En una semana y media. Y no les voy a decir, pues, es que ese cuerdita. No, fue la gracia de Dios. Tomaba un examen y ahí mismo lo calificaban y me decían, lo pasaste, noche tras noche. Porque después de haber tomado ese primer examen, empecé a ir por las noches, después del trabajo. Trabajaba durante todo el día, llegaba a la casa, me bañaba y me iba a tomar exámenes. En una semana y media yo ya tenía mi GED. Eso me abrió las puertas entonces para ir a la universidad. Reconocer las oportunidades. Nunca sabes tú, alguien te va a decir algo, alguien te va a presentar algo. Tú te mantienes allí fiel y de repente van a surgir nuevas oportunidades. Y lo único es, tú manteniéndote fiel, entonces las oportunidades, escucha bien esto, las oportunidades van a venir. Tú te vas a confrontar, tú mismo te vas a tropezar con esas mismas oportunidades. ¿Sí? Son como esas pequeñas pepitas de oro que de repente te las encuentras. Y Dios permite eso. Dios usa situaciones a personas para que tú las vayas encontrando y que en esos momentos oportunos, entonces, que tú puedas verlos y puedas reconocerlas, esas oportunidades para entonces hacer cambios en tu vida.
¿Qué debes hacer? Número 1, mantente fiel en donde te encuentras. Número 2, no menosprecies los pequeños principios. 3, reconoce las oportunidades. Y número 4, infórmate, asesórate y verbaliza la verdad. O sea, si tú sabes la oportunidad que se está abriendo, entonces es importante que tú tomes los pasos necesarios para poderte preparar, para educarte, para asesorarte. Pregunta a aquellos quienes ya han pasado y han recorrido ese camino. ¿Cómo puedes tú llegar allí? Donde tú te informes. Allí mismo en el mismo capítulo 17 del primer libro de Samuel, versículo 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, él va inmediatamente, dice, ¿qué está pasando? Me encuentro definitivamente en una situación aquí, me encuentro en una situación de la cual yo no sabía. Yo solamente estoy cumpliendo con mis obligaciones, pero veo que algo está pasando aquí. Están los dos ejércitos, está el ejército de Israel, están los filisteos, y en medio sale este gigante, Goliat, que los está retando, les está diciendo: si hay uno dentro de todos ustedes que quiera venirme a pelear, ¿para qué? ¿Para qué pelear todos contra todos? Mejor uno contra uno. Y si el de ustedes me gana, entonces nosotros seremos sus esclavos. Y si yo le gano, ustedes entonces nos van a servir. Y todos los israelitas, así estuvo sucediendo por varios días, y todos los israelitas callados, las piernas temblándoles nada más de miedo. Pero David ahora llega y él se encuentra, él ve por primera vez aquello que sus mismos hermanos ya habían escuchado, aquellos que sus mismos hermanos ya habían visto. Pero David ve la situación, él la puede reconocer como una oportunidad, y lo primero que hace es nada más informarse, hace preguntas. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Él no inicia, él no responde con temor. Recuerdo, nos mudamos a McAllen, Texas, para poder estudiar. Mis papás tuvieron la oportunidad de comprar una casa allí, y eso nos permitió para que nosotros nos mudáramos allí a McAllen. Y el primer año allí yo me fui por causa de la escuela bíblica. Empecé a la escuela bíblica porque yo sabía que tenía un llamado. Fui a la escuela bíblica y en esos primeros meses, una noche yo iba manejando. Ya les he contado probablemente en otra ocasión esta historia. Yo iba manejando un rumbo a la casa. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche. Y mientras que yo manejaba, iba por el 281 rumbo al norte. Estaba a punto de bajarme y dar vuelta a la izquierda por Nolana. Y no lana, no había lana en ese tiempo. Y entonces me alcanzo a bajar de la carretera y escucho una voz. Y yo sabía que era la voz de Dios que me dice: sigue recto, sigue recto. Entonces me sorprendió así al principio porque nunca había escuchado la voz de Dios de esa forma. Y yo seguí y me fue dando direcciones, me llevó por lugares que yo nunca había manejado. Yo no conocía el área de allí del valle. Yo solamente sabía llegar de la casa a la escuela y era todo. Me fue llevando, entonces de repente voy viendo lo que para mí me pareció la universidad. Yo sabía que estaba en la Universidad de Texas allí. Y mientras que iba pasando, entonces Dios me dice: estaciónate aquí que te voy a hablar. Me estaciono allí en el estacionamiento y Dios me dice: quiero que vengas aquí a esta universidad porque aquí te voy a preparar. Aquí te voy a preparar. Ven, eso se levantaba en contra de lo que me habían enseñado. A mí lo que me habían enseñado dentro del cristianismo es: si tienes el llamado para ser pastor, para ser evangelista, ve a la escuela bíblica, termina y ya dedícate de tiempo completo al ministerio. No te involucres con la educación secular. No pierdas tu tiempo con la educación secular porque tú has sido llamado para el ministerio. Ahora Dios mismo me estaba diciendo: quiero que vengas a esta universidad porque yo aquí te voy a preparar.
Entonces lo primero que hice para ese entonces, ¿saben lo que yo ya tenía en mi mano? Mi GED. Aproveché esa oportunidad. Ya tenía en mi mano el GED. Entonces voy. Ninguno de mis hermanos había terminado la universidad. Yo era el primero de la familia. Entonces yo voy, me informo, me asesoro, empiezo a buscar toda la información, tomo el examen donde me saqué un 2 allí. El que sí pasé fue el de matemáticas. ¿Qué hubo? Pero el de inglés me fue malísimo, malísimo. Entonces tuve que tomar lo que le llaman remedial courses, ¿sí? Pero muchos de ustedes también que fueron a la high school también tuvieron que tomar a una ir a BC o a Cal State, entonces me inscribí. Empecé a ir allí a la universidad porque yo sabía que allí era donde Dios quería que yo fuera. Ahora terminé la universidad. Después de haber terminado la universidad, entonces Dios me dice: no, todavía no he terminado contigo. Quiero que continúes ahora con tu maestría. Y Dios abre las puertas. Entonces, ¿para qué? Porque Dios quería que yo me preparara para lo que Dios tenía. Él me estaba formando. Ese es un paso importantísimo para nosotros. Ahora, probablemente no sea en esta tu área, pero si es en el área de medicina, de arquitectura, probablemente si es ingeniería o que tú tengas tu propio negocio, tú infórmate, tú asesórate, tú prepárate allí. O aún si eres electricista, entonces hay unos cursos que tú puedes tomar, tú puedes estudiar. Hay cursos que puedes tomar aún para tú mejorar, para tú subir, para tú escalar allí donde tú te encuentras, en la compañía donde estás. Prepárate, infórmate, pregunta: ¿cómo le puedo hacer para yo para poder subir de escala? Si ya te encuentras en ese lugar, te estás manteniendo fiel, estás haciendo buen trabajo, reconoce las oportunidades, pero infórmate, asesórate. Sigue diciendo allí mismo en el versículo, porque estas son las palabras de David: ¿quién es este filisteo incircunciso? O sea, él reconoce, dice: ¿cómo es posible que aunque yo sé que eres gigante, yo sé que si nos vamos con unas vencidas me vas a ganar, sí, me vas a golpear, me vas a apachurrar, te puedes sentar arriba de mí y ya, ahí quedo. Dice: pero eso no deja que tú seas un filisteo incircunciso, donde yo sé exactamente dónde tú te encuentras delante de Dios y lo que tú estás causando, provocando al pueblo de Dios. Él sabe quién es. Yo he sido ungido. Vengo aquí solamente a cumplir. Probablemente no tenga todavía mi corona, todavía no tenga mi vestuario, todavía no tenga mi ejército, pero yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo puedo reconocer quién es Dios para mí y lo que Dios ha visto en mí. Yo sé, estoy consciente que la misma presencia de Dios está conmigo. Y no voy a permitir que las tinieblas, no voy a permitir que el enemigo, no voy a permitir que absolutamente nada se levante en contra de los hijos de Dios. Reconócelo, identifica y verbaliza la verdad. Dice: esto es quien tú eres. Cuando se levanta el enemigo en contra de tu hogar, cuando se levanta el enemigo en contra de tu matrimonio, cuando se levanta el enemigo en contra de tus hijos, verbalízalo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Créelo, verbalízalo. Dijo Saúl a David: ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Los demás te van a estar viendo de otra forma. Dice que se van a reír de ti, se van a querer. ¿Qué? ¿Tú quieres hacer qué? Yo les comentaba que yo sigo siendo sumamente tímido, aunque usted no lo crea.
Usted me puede ver aquí arriba, pero yo soy bien tímido. Yo no voy solo a eventos. Yo he llegado a fiestas o a eventos, me estaciono ahí, estoy ahí en el estacionamiento, y estando ahí en el estacionamiento me doy la media vuelta y me voy. Por lo tímido. Porque soy tímido. Pero ahora sigo siendo un poco tímido. Pero miren lo que estoy, mira dónde me tiene Dios. Hablando enfrente de todos ustedes. Exacto, hermana. Exacto. Probablemente las personas que me vieron cuando yo era un simple trabajador en el campo, que me veían llegar al supermercado sucio, enlodado, todavía esta parte del pantalón, no importaba qué color fuera el pantalón, se ponía todo verde. Y después abajo todo el lodo, siempre, todo el día. Y después todo el día caminaba uno así, entre los mismos surcos. Entonces terminabas un surco, todo el día así, después le cambiabas. Lo bueno es que yo podía trabajar de los dos lados. Y ya terminaba el surco y hacía así, ok, para el otro. Todo el día, imagínate, y había surcos que estaban larguísimos. Entonces ya para cuando salías, y sobre todo en las mañanas, que los dedos se te quedaban así. Estírale al asadón. Sí, tenías que personas que me vieron durante ese tiempo nunca se imaginaron, nunca pensaron lo que había en la mente, en el corazón de Dios para mi vida. La gente no sabe lo que Dios tiene para ti, solamente Dios. ¿Y sabes lo más terrible? Que en ocasiones ni nosotros mismos lo reconocemos, porque te menosprecias, tú mismo te descalificas, tú mismo dices no. Reconoce esas oportunidades, ve donde Dios te tiene, quién tú eres en Él. Dios no está viendo simplemente a alguien que trabaja en un restaurante. Dios no está viendo a alguien que trabaja en el campo. Dios no está viendo solamente porque eres una mamá y te quedas en la casa y solamente te la pasas limpiando la casa y cuidando a los niños. Dios está viendo mucho más que eso. Y tú no te menosprecies nada más por donde tú te encuentras hoy. La demás gente te puede decir, pues ¿cómo que tú quieres hacer eso? Pues mira quién eres. Eso es lo que le estaba pasando a David. El mismo rey Saúl dice, tú eres un chamaco, ¿qué estás pensando, mijo? Vete a la casa, vete a limpiar esos mocos, por favor. O sea, no pudo reconocer, él no pudo ver lo que Dios había visto en él. Pero David, él sabía quién era en Dios. Él sabía quién era él en Dios. Y cuando tú estás consciente de quién eres en Dios, las cosas cambian. Ven, porque ya no importa si tienes o no tienes dinero. Ya no importa qué tan grande sea tu casa. Ya no importa qué carro tú manejes. Ya no importa si tienes o no tienes título. Nada de eso importa. Lo que importa es que el Espíritu de Dios está contigo. Y tú lo sabes, que la misma presencia está contigo. Entonces no importa que venga lo que venga, que el enemigo se levante. Tú sabes que nada, absolutamente nada te va a poder destruir, porque nada te podrá derrotar. No tú por tus propias fuerzas, pero aquel que está en nosotros es mucho más fuerte que aquel que está allá afuera. Amén. Número 5. Usa lo que tienes en tus manos. Número 1, mantente fiel en donde te encuentras. No menosprecies los pequeños principios. Reconoce las oportunidades. Infórmate, asesórate y verbaliza la verdad. Usa lo que tienes en tus manos. Dice allí mismo que David mismo, después de haber intentado, después de que le intentaron ponerle toda una armadura, dice, no, yo no estoy acostumbrado a esto. Eso no es lo que yo he estado haciendo.
Sí, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Usa lo que tienes en tus manos. Dios quiere usarte ahí donde tú estás. Dios quiere que lo que tú has estado desarrollando, créeme, Dios quiere usarlo de bendición para ti. No intentes ser alguien más que tú realmente no eres. No pienses que tú necesitas usar ciertos instrumentos o hacer otras cosas para que entonces tú puedas ser usado. No, Él toma lo que Él sabe usar, lo que Él tiene en sus manos. Él sabía usar bien esa onda. Entonces Él agarra la onda, ¿sí? Lleva su saco, escoge unas piedras. Él sabía hacer eso. Él sabía hacer eso. Él lo hace. Y así Él se dirige sabiendo quién estaba con Él. No solamente dependiendo en sus habilidades, no, confiando que Él se levantaba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y con eso tan sencillo que probablemente